Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Yo bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Vamos a continuar con nuestra serie que es Discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿O discípulos del pastor Chuy? ¿No, verdad? ¿O discípulos de Memo? No, ¿verdad? Menos. Discípulos de Cristo. El tema de hoy es el discípulo de espíritu enseñable. Y el subtítulo que yo puse es Hacedores de la Palabra. ¿Cuántos quieren ser hacedores de la palabra? Amén. Si me acompañan a Santiago 1:22, por favor. Ya estamos ahí. Santiago 1:22. Está casi al final de la Biblia. Y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es muy importante poner siempre en práctica la palabra de Dios. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos un momento para hacer una breve oración. Amado Señor, nos acercamos a ti nuevamente, rogando que tú nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, a saber cuál es tu intención para nosotros, tu voluntad, qué quieres que sepamos en esta noche de ti y de tu palabra. Guíanos al conocimiento verdadero, guíanos con tu Espíritu Santo a comprender lo que es tu voluntad específica para nosotros. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra atención, nuestro tiempo para que tú nos hables, Señor, como aquella mujer que se sentó a tus pies para escucharte. Queremos sentarnos también a tus pies para aprender de ti, escucharte y poner por obra también lo que tú nos hables. Usa mi vida, Señor, usa mis labios y que seas tú hablando también, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que estoy seguro, que el punto central de la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Me acuerdo mucho del pastor Sergio que comentaba que cuando estemos en el cielo, cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él nos va a preguntar: ¿qué hiciste con mi voluntad? Y me acuerdo de esa enseñanza y es sencillo, pero es muy profundo y muy cierto. El Señor lo que más le interesa en nuestra vida es que hagamos su voluntad, ¿no? Y la voluntad de Dios está manifestada claramente en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? ¿O cuántos prendieron sus Biblias? ¿Sí? En la Biblia está expresada la voluntad de Dios para nosotros, para este mundo. Y Dios continuamente quiere enseñarnos, mostrarnos cuál es su voluntad. Pero si nosotros no nos acercamos a la palabra de Dios, ¿qué creen? No vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. Solo supondremos que estamos haciendo la voluntad de Dios y, como dice el versículo que leímos al principio, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Muchas veces cuando yo le hablo a mi hija, tengo una hija de 1 año, casi 2 meses, creo que siempre hablo de ella porque es muy buen ejemplo mi hija para muchas cosas. Mi hija es tremenda, es vaga, inquieta y llena de energía y creo que se va a llevar muy bien con la hija de Francisco, que también es muy inquieta. Y hay veces que yo le hablo, mi hija ya camina y yo le hablo y le insisto, se llama Vania. Vania, ven para acá. Vania, te habla tu papá. Vania, ven. Y de 10 veces que le hablo, 11 no me hace caso.
y prefiere irse como por otro lado, y yo, ay, en algunos momentos así como que me frustra, ¿no? Porque pues soy su papá y quiero que venga conmigo, quiero abrazarla y pues no me hace caso. Y en algunas veces, como les digo, me causa frustración, pero pues también entiendo que está pequeña, o sea, está aprendiendo. Hay veces que pues sí me hace caso. Entonces cuando no me hace caso, yo voy hacia donde está ella y pues la abrazo y la cargo y le doy besos y le digo, chiquilla rebelde, le digo. Y algo parecido pues pasa con Dios. Estoy seguro que Él también nos llama para estar con Él, nos llama para estar con su palabra, nos llama para tener comunión con Él y sobre todo para poner en práctica lo que Él nos habla. Y algunas veces nos hacemos como que los que no escuchamos, los que no entendemos. Dios continuamente, todos los días, quiere hablarnos y quiere mostrarnos su voluntad. Quiere enseñarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y es aquí donde quisiera resaltar la palabra enseñar. El tema es el discípulo de espíritu enseñable. Algo que distingue a los discípulos, a los verdaderos cristianos, es que se dejan enseñar, que tienen un corazón enseñable. Alguien que no es enseñable no es un discípulo, es solamente un oidor o solamente un acomedido o a lo mejor un chismoso, ¿no? A ver, dile a tu hermano, no es cierto. No, alguien que no pone en práctica la palabra, que no se deja enseñar, es alguien que no es un discípulo. ¿Y cuántos de aquí son discípulos? Amén, verdaderos de Jesús, amén. Y es importante definir qué es enseñar. Yo lo busqué en un diccionario y enseñar significa comunicar conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Es comunicar conocimiento, ideas, experiencias o habilidades a alguien que no los tiene. Enseñar es también hacer ver de forma práctica, mediante una explicación o una indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa. Eso es enseñar. ¿Y por qué necesitamos ser enseñados? Pues todos desde pequeños, desde que nacemos, necesitamos ser enseñados. Menos Andrés Ornelas, que él nació sabiendo. No es cierto. A él no le enseñó nadie. No es cierto, amigo. Nadie nace sabiendo, ¿o sí? ¿No, verdad? A todos se nos enseña pues a caminar, a hablar, a comer, a vestir, a lavarnos los dientes, a bañarnos. Hay algunos que no les enseñaron bien, a hacer cosas que no sabemos. Nadie nace sabiendo, entonces necesitamos ser enseñados en las cosas naturales. Y lo mismo pasa en las cosas espirituales. Nadie nace sabiendo las cosas espirituales de Dios. Si pasa en el mundo natural, con mucha mayor razón pasa en las cosas espirituales. Si me acompañan a Efesios 4, 17 y 18, por favor. Efesios 4, 17 y 18. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La Nueva Traducción Viviente lo menciona así: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Muy clara esta versión. Y antes de conocer a Dios así éramos, viviendo de acuerdo con nuestras propias y tontas ideas o humanas ideas o nuestra propia sabiduría
o como nos enseñaron nuestros padres, o como aprendimos de la tele, o de otros amigos, o de un maestro, o de un vecino, o de un amigo. Aprendemos que ciertas cosas se hacen de cierta manera por otros. Pero cuando llegamos a Dios, aprendemos de Dios. Alguien nos enseñó a conocer a Dios y a su palabra, porque antes no lo conocíamos. Alguien nos enseñó a orar, porque antes no sabíamos cómo orar. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por la persona que Dios usó para guiarnos al camino de Dios? Amén. Yo me acuerdo que el hermano que evangelizó a mi familia, le decíamos el compadre porque precisamente era padrino de bautizo de mi hermano mayor. Entonces era el compadre, y siempre, toda la vida ha sido el compadre y la comadre, ¿no? Y él empezó a compartirle a mi familia desde que yo era pequeño, pero pues como pasa, pues muchas veces no hacemos caso. Bueno, mis papás no atendieron a la palabra de Dios hasta pasados muchos años, hasta que yo tenía 16 años, hace como 3, no es cierto, hasta que yo tenía como 16 años, y me acuerdo que el hermano siempre era muy paciente con nosotros, muy amoroso, y para mí él se me hacía una persona un poco rara, extraña, ¿no? Ir a su casa a veces era pues como ir a aburrirme, pero pues gracias a lo que él sembró en nuestra familia, pues empezamos a ir a una congregación. Pero yo antes de ir a la iglesia, de ir a la congregación, me acuerdo que mi papá nos llevó a mi hermano de en medio y a mí a su casa, y nos dejó y él se fue. Y porque teníamos muchas preguntas. Yo tenía muchas preguntas pues existenciales, o sea, de dónde venimos, a dónde vamos. Me acuerdo que le preguntaba sobre el tabernáculo, que por qué era tan lujoso, porque la Biblia menciona que el tabernáculo era tan precioso, ¿no? Y hasta de los extraterrestres le pregunté, me acuerdo. Sí, me acuerdo bien, porque eran cosas que estaban en mi cabeza, en mi mente, eran cosas dudas, ¿no? Y yo me acuerdo que él nos enseñó a mi hermano y a mí en ese momento, con paciencia, con la palabra de Dios, con mucho amor. Me acuerdo que antes de comenzar la enseñanza, pues él tocó su guitarra y cantó la de El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Sí la conocen o no? O ya estoy muy viejito yo. Y me acuerdo que en esa ocasión, pues era de las primeras veces que yo escuchaba música cristiana, ¿no? Y yo quería llorar y yo no sabía por qué. Y entonces yo cerraba mis ojos y veía al hermano a ver si cerraba sus ojos también para que no me viera llorar. Y antes de terminar la canción yo estaba así, pues limpiándome las lágrimas, ¿no? Porque pues era Dios hablándonos. Y me acuerdo que Él nos enseñó mucho al principio. Y de ahí pues seguimos aprendiendo. ¿Cuántos están agradecidos por las personas que Dios usó para que nosotros aprendiéramos? Amén. Y Dios espera de nosotros que nos dejemos enseñar. Eso es algo que Dios desea de sus hijos, de aquellos que le conocen, de sus discípulos. Yo le invito a que pueda abrir su Biblia en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Y está hablando Moisés al pueblo de Israel y les dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos
y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Moisés, después de recibir los 10 mandamientos en el capítulo anterior, en Deuteronomio 5, Dios le da a Moisés los mandamientos en las piedras, y luego pues sabemos lo que pasó, que se enojó con el pueblo de Israel por haber pues hecho cosas que Dios no le agradaba y destruyó las piedras. Pero le da a conocer al pueblo de Israel estos mandamientos y les exhorta, les menciona numerosas veces a poner por obra estos mandamientos, porque sabía que en la obediencia a los mandamientos de Dios habita la bendición. Me acuerdo también que mi mamá cuando empezaba también me decía: hijo, la obediencia trae bendición, la obediencia trae bendición. Y Moisés se lo estaba repitiendo al pueblo de Israel. En Deuteronomio 5:29, un capítulo atrás, de hecho unos versículos atrás, dice, está hablando el Señor, dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? La obediencia trae bendición. En el versículo 3 dice: oye, pues, oh Israel. Y esta palabra oye, en nuestro idioma puede sonar muy sencilla, ¿no? Oye, te habla fulanito, ¿no? A veces podemos estar oyendo pero no escuchando, dicen, ¿no? Parece que oír es pues que estamos oyendo pero no estamos poniendo atención. Eso a veces puede significar, pero aquí la palabra oye tiene un significado más profundo. Esta palabra es del hebreo shama o shama y significa oír con inteligencia, oír con atención, oír con obediencia. Suena extraño, ¿no? ¿Cómo oír con obediencia? Pues no. Si uno se pone a pensar, a filosofar, oír con obediencia, suena un poco extraño. Pero lo que está queriendo decir es: oye y guárdalo en tu corazón para ponerlo por obra. Oye y déjate enseñar para poner por obra. Dios quiere que escuchemos con obediencia, con inteligencia. Escuchar la palabra de Dios es ser inteligentes. Escuchar la voz de Dios es tener inteligencia. Me acuerdo mucho del pastor Tony que decía, tomar la decisión de ser cristiano es tomar una decisión inteligente. Ser cristiano es tomar una decisión inteligente porque pues es conocer lo más bello que hay en el mundo, en el universo, ¿no? Y la palabra cuidar proviene del hebreo también shamar, muy parecida a la palabra shama. Y la palabra shamar significa cercar alrededor, guardar, proteger, cuidar, conservar, meditar, respetar, guardar en la mente, tener presente y cumplir. El versículo 13 de Deuteronomio 6 dice: oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra.
Lo que está diciendo Moisés es: escucha con inteligencia esto que te estoy diciendo, estos mandamientos que me acaba de dar Dios, para ponerlos por práctica, para obedecerlos. Oye con inteligencia esto que te estoy diciendo, y esto que te estoy diciendo, guárdalo, protégelo, guárdalo en tu mente, tenlo presente, medítalo y sobre todo, cúmplelo. Dios quiere que escuchemos con atención sus palabras y que al oírlas las meditemos con inteligencia, no que nos den igual. Dios no quiere que su palabra nos dé igual, o que las pasemos por alto, o que hagamos las cosas conforme a nuestro propio razonamiento y no conforme a lo que nos está diciendo. Dios nos manda a escuchar con inteligencia para guardar en la mente sus palabras y ponerlas por obra. Si me acompañan a Proverbios 23, 12, por favor. Proverbios 23, 12. Y dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. La palabra aplicar es hacer venir, es acercarse. Y la palabra enseñanza aquí es instrucción, advertencia o consejo. Entonces Dios nos está diciendo: acerca tu corazón a la enseñanza que yo te doy, a la instrucción que yo te estoy dando, a la advertencia y al consejo que yo tengo para ti, porque eso es vida para ti. Las palabras de nuestro Dios son vida. Y tener un espíritu enseñable significa reconocer en primer lugar nuestras propias limitaciones. Es reconocer que necesitamos ser enseñados, que no lo sabemos todo. Y sobre todo implica tener un corazón manso y humilde para poder aprender, para ser enseñado, porque pues hay ocasiones en las que alguien, o como en el salón de clases, que está enseñando al profesor y el típico muchacho que no quiere poner atención, ¿no? Que prefiere estar dibujando en su cuaderno, o que prefiere pues aventarle avioncitos a su compañero o al profe. Es una persona que no quiere poner atención porque prefiere lo suyo propio. Y así pasa a veces con Dios. Dios está hablando y nosotros estamos pues queriendo, imaginándonos en la playa de Cancún o pensando en otras cosas, ¿no? Dios está tratando de hablarnos y nosotros estamos tratando de no escuchar. Si me acompañan a Mateo 11, 29. Mateo 11, 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros, está hablando el Señor Jesús, y aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tener un espíritu enseñable significa que somos mansos y humildes, tener la capacidad de ser mansos para aprender, para reconocer que necesitamos ser enseñados. Y sobre todo en las cosas espirituales, porque siempre hay cosas por aprender de Dios. Dios es infinito, el conocimiento de Dios no se acaba. Siempre hay cosas por aprender de parte de Dios. Dios siempre también quiere estar hablándonos, mostrándonos cosas nuevas que no sabíamos. Dios siempre está intentando que nosotros crezcamos en el conocimiento de su palabra, para también en su momento enseñar a otros. Dios no quiere que nos quedemos parados en un solo lugar. Me acuerdo de un ejemplo que
dice que la vida cristiana es estar como en un elevador que va hacia abajo, que va en sentido pues de arriba hacia abajo, ¿no? Y que si nos quedamos parados es como ir hacia abajo. Tenemos que estar en ascenso, ir hacia arriba, ir hacia arriba, ir hacia arriba. Porque si nos quedamos parados, no nos quedamos ahí, en realidad nos vamos para abajo. Cuando uno no lee, cuando uno no ora, cuando uno no tiene comunión con Dios, nuestro corazón se seca. Y lo notan las personas que están alrededor nuestro. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando no estamos en comunión con Dios, con su palabra, se nota. Y cuando estamos en comunión con Dios y con su palabra, también se nota. Entonces siempre hay cosas por aprender. No podemos decir, no, pues ya hasta aquí llegué, tengo ya 40 años en el cristianismo, entonces pues ya no hay nada nuevo por aprender. No. Siempre hay cosas que Dios quiere hablarnos, mostrarnos, enseñarnos. Y en eso radica tener un espíritu enseñable, saber que no lo sabemos todo, saber que hay cosas por aprender. Tener un espíritu enseñable es tener una actitud que nace en el corazón y es una actitud hacia la palabra de Dios. No es una actitud hacia el que está predicando, no es una actitud hacia la iglesia, no es una actitud hacia los hermanos. Tener un espíritu enseñable es una actitud que nace del corazón hacia Dios y hacia su palabra. Es una actitud hacia lo que está en el centro y en el propósito de lo que se hace aquí, en esta iglesia y en pues las demás iglesias del Señor. Debemos examinar nuestro corazón cada ocasión que escuchemos pues un mensaje, una palabra de Dios, para que Dios nos ayude a aprender su voluntad, su palabra, mantenerla en nuestro corazón y en nuestra mente. Yo en cada enseñanza que hay, yo trato de escribirla y trato de quedarme con un versículo también para guardarlo en mi mente. Y es importante poner atención, porque en realidad no le estamos poniendo atención, bueno, sí es al que está predicando, pero en realidad es a Dios, es a su palabra. Jesús decía, yo soy manso y humilde de corazón, aprende de mí, ten un espíritu enseñable y aprende de mí. Él es nuestro ejemplo máximo. Porque si aprendemos de Él, el versículo 29, ¿qué dice al final? Hallaréis descanso para vuestras almas. El poder aprender de Jesús, el tener un espíritu enseñable, nos trae descanso. Dios quiere que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Y ese es yo creo que el rasgo más distintivo de un verdadero cristiano, que hace la palabra de Dios, que la pone en práctica. Como les decía, alguien que solo escucha la palabra, pues es como un acomedido o un chismoso que está escuchando a ver qué cosas nuevas dicen, ¿no? Pero no, uno de los rasgos más distintivos de un discípulo de Jesús es que se deja enseñar y que tiene un deseo constante de aprender la palabra. No tiene una actitud de creer que lo sabe todo, por más años que pueda tener en el cristianismo. Y ser enseñados implica también que lo que estamos aprendiendo lo tenemos que poner en práctica. De nada sirve escuchar si no lo ponemos en práctica. De nada sirve ir a una clase de cocina si no cocinamos, ¿verdad? De nada sirve pues ir a
a una clase tal vez de computación y nunca agarramos una computadora. De nada sirve ir a clases de inglés si nunca hablamos inglés. De nada sirve ir a la iglesia a escuchar un mensaje si nunca la ponemos en práctica. Si me acompañan a Santiago 1, del 19 al 23. Santiago 1, del 19 al 23. Haciendo una breve pausa, recordando lo de manso y humilde de corazón, me acordé de mi amigo Andrés. En una ocasión le comentábamos, creo que él no estaba yo con Memo, y creo que con Mario también, que estábamos hablando sobre Andrés y decíamos que él es un hombre pues manso y humilde. Y yo le decía a Memo y a Andrés, él es manso y humilde y él es santo también. Él es tan santo el Andrés que levita, pero como es manso y humilde de corazón, prefiere caminar. Es broma, amigo, tú sabes que te quiero mucho. Dice Santiago 1 del 19 al 25. Dice, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, una disculpa. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Esta traducción es bonita, es clara. Y dice en el 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. En la Reina Valera dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y no poner en práctica la palabra después de escucharla es engañarnos a nosotros mismos. La palabra engañándoos del versículo 22 significa razonar equivocadamente, es tener razonamientos falsos. ¿A cuánto les ha pasado que piensan de una manera, que algo es de cierta manera, y entonces viene otra persona y te dice, no, mira, esto es así y así? Y tú dices, de veras. ¿Cuánto les ha pasado que alguien les enseña cómo en verdad es una cosa? Y a veces nosotros preferimos tener razonamientos falsos. Y cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios, eso es lo que pasa, nos engañamos a nosotros mismos, tenemos razonamientos falsos sobre lo que escuchamos. Y razonar falsamente, por ejemplo, es llegar a pensar que pues ir a una reunión pues ya es cumplir con Dios. Yo voy a la reunión del miércoles o a la del sábado o a la del domingo, entonces pues ya cumplí con Dios y ya puedo tener pues mi conciencia tranquila y ya descanso. Ese es un razonamiento equivocado.
Podemos llegar a pensar que no necesitamos hacer un esfuerzo más, porque escuchar pues ya fue suficiente. Para mí es suficiente con ir a la iglesia y escuchar. Y ya con eso pues que el Señor se dé por bien servido. No, no es suficiente con escuchar. Tener razonamientos falsos o engañarnos a nosotros mismos es también pensar que no necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. No, yo no necesito amar a mi prójimo, ¿no? ¿Por qué? O amar a mi enemigo, ¿no? Es que no conoces lo que me hizo, no sabes lo que me hizo mi vecino. Me echó basura enfrente de mi casa. Es que tú no sabes lo que pasé. Pero Dios nos manda, Dios nos dice, oye, obra de esta manera. Y a veces tener un razonamiento falso es pensar que nuestra forma de pensar es la mejor, que no tenemos por qué poner en práctica la palabra de Dios. Pero déjame comentarte algo, somos completamente responsables de las cosas que sabemos. Somos responsables de lo que Dios nos habla. Y si ha llegado a tus oídos la enseñanza de Dios que te dice, honra a tu padre y a tu madre, y no lo haces, eres responsable de eso. Si ha llegado a tus oídos la enseñanza de que no tienes que mirar a una mujer y lo haces, eres responsable por eso. Si has escuchado de parte de Jesús que tienes que perdonar y no perdonas, eres responsable. Somos responsables de aquellas cosas que hemos escuchado, de aquellas cosas que sabemos. Y todo lo que Dios dice es cierto, es verdadero. Si me acompañan a Mateo 7:24. Es la última parte del Sermón del Monte y les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Lo que enseñaba Jesús era completamente diferente a lo que enseñaban en aquellos tiempos los religiosos. Y para las personas que lo escuchaban era algo nuevo, era algo diferente, era algo que les causaba asombro. Y los ponía a razonar, los ponía a pensar. Un verdadero discípulo de un espíritu enseñable siempre está dispuesto a aprender y sobre todo a poner en práctica. Como les digo, de nada sirve escuchar, escuchar y escuchar si no ponemos en práctica. Un simpatizante o un acomedido solo escuchará, pero no pondrá en práctica. Si tú escuchas y no pones en práctica, déjame decirte que no eres un discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo siempre tendrá hambre por aprender la palabra de Dios y siempre encontrará en la palabra deleite y alegría. Deleite por leer la palabra de Dios. ¿A cuánto les gusta leer su Biblia? Amén.
o se duermen leyendo su Biblia, o la ocupan para dormir en la noche. Es algo que causa alegría, debe causar alegría en el corazón leer la palabra. Es un deleite y es un privilegio y una bendición. Y el leer la palabra de Dios da al corazón sabiduría, da la sabiduría al corazón inevitablemente. Una persona que escucha la palabra de Dios, la guarda en su corazón y la pone en práctica, es una persona sabia. No serás a lo mejor sabio como el mundo entiende que son los sabios, ¿no? Que tienen 3 maestrías, 2 doctorados, 5 postdoctorados, que hablan chino, japonés, mandarín, 10 idiomas. No, erudito, un hombre sabio. Pero no teme a Dios. De nada le sirve todo ese conocimiento si no teme a Dios. El hombre menos estudiado, pero que obedece a Dios y pone en práctica su palabra, es más sabio que ese hombre estudiado ante los ojos de Dios. Y ese conocimiento y esa sabiduría que aprende de la palabra, todos la tenemos que llegar a compartir también con otros en su momento. Si me acompañan a Juan 8:31. Juan 8:31. El 31 al 38 dice, está hablando Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿seréis qué? Verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y bueno, continúa. Decía Jesús: si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Si tú permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Si tú te dejas enseñar por mis palabras, serás verdaderamente mi discípulo. Como les digo, alguien que escucha pero no pone en práctica, no se deja enseñar, solamente escucha. Decía Jesús: si permaneces en mi palabra, y permanecer es tener la palabra de Dios en el corazón, en la mente, meditarla, como se dice, masticarla, tenerla en los labios también, repetirla. Y eso nos hace verdaderamente sus discípulos, porque el tener la palabra en su corazón nos va a llevar a ponerla en práctica. Decía Jesús en el versículo 37, mi palabra no haya cabida en ustedes, no haya lugar en ustedes. Pero para cuántos de los que estamos aquí, la palabra de Jesús sí haya lugar. Amén. Y les decía, mi palabra no haya cabida en ustedes, no haya lugar, porque el corazón de esos hombres estaba lleno de otras cosas y no había lugar para la palabra de Jesús. Es como cuando llenas un bote con piedras y las llenas hasta el tope y ya no le cabe otra más.
está lleno, entonces ya no hay cabida para algo más. De igual manera pasa en nuestras vidas. Si la palabra de Dios no haya cabida en nosotros, es porque nuestro corazón está lleno de otras cosas que no son la palabra de Dios. Pero yo siempre quisiera y quiero y procuro y pues le pido a Dios que en mi corazón siempre haya cabida su palabra. ¿Cuántos quieren que en su corazón también siempre haya cabida la palabra de Dios? Amén. Y si me acompañan a Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro 2:21, y está hablando el apóstol Pedro, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús es nuestro mayor ejemplo y nuestro deber como discípulos es imitarlo a Él en todo, es seguir sus pisadas, es seguirlo a Él, no seguir a alguien más, no seguir a una religión o no seguir a un líder por mucho conocimiento que pueda tener de la palabra de Dios o por muy carismático que pueda llegar a ser. Nuestro corazón siempre debe estar siguiendo a Jesús, siempre. Y como decía Jesús, si su palabra haya cabida en nosotros, vamos a imitarlo y vamos a dejarnos enseñar por Él. Él es nuestro mayor ejemplo y de Él es de quien debemos aprender siempre, para cada circunstancia de nuestra vida debemos imitar a Jesús. ¿Recuerdan aquella frase que decía, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? En inglés. ¿Qué haría Jesús en cierta circunstancia, no? A veces se nos olvida preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se comportaría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Me acuerdo que comentaba el pastor Chuy en alguna ocasión que en circunstancias a veces como depresión, se nos borra el cassette, se nos borra a veces que la palabra de Dios. Cuando pasa un accidente o cuando pasan circunstancias que no teníamos pensadas que pasaran, a veces llega la presión a nuestra vida que se nos borra el cassette, ¿no? Pero siempre debemos tener presente su palabra y tener a Jesús como nuestro mayor ejemplo, ¿no? Y el propósito como central de la vida cristiana es hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. No importa el costo, hacer la voluntad de Dios. El éxito de un cristiano se mide en hacer la voluntad de Dios, no se mide en si tiene dinero, un buen trabajo, una buena posición, una buena casa. El éxito de un cristiano es hacer la voluntad de Dios. Si Dios te pide barrer, ¿qué hay que hacer? Barrer. Si Dios te pide que sirvas en algún ministerio, ¿qué tienes que hacer? Servir en algún ministerio. Si Dios te pide hablar, ¿qué tienes que hacer? Hablar. Si Dios te pide callar, tienes que callar. Siempre hay que hacer la voluntad de Dios. Y un discípulo que se deja enseñar es un discípulo que pone en práctica. Ser enseñado y poner en práctica son dos caras de una misma moneda. Ser enseñado, poner en práctica. Ser enseñado, poner en práctica. No es ser enseñado y pues me voy por otro lado, ¿no? Ser enseñado, sí, está padre eso que enseñan, ¿no? Todos
los días de reunión aquí se enseña constantemente la palabra de Dios. Y siempre hay algo que Dios está hablando, siempre. Para los matrimonios, para los hombres, para las mujeres, para la congregación. Siempre hay algo que Dios está hablando y no tenemos que menospreciar la palabra que Dios habla. No tenemos que... Al contrario, Dios quiere que la atesoremos, que atesoremos sus palabras, ¿no? Yo le invito a que pueda ponerse en pie. Y pues sinceramente yo puedo comentarles, ¿no? Yo no siempre he hecho la voluntad de Dios, no siempre. Hay veces que sí quiero, pero no la hice o no la llegué a hacer. Hay veces que reacciono mal, hay veces que actúo mal y luego Dios me lo hace ver, me lo enseña y me redarguye con su espíritu, ¿no? El hacer la voluntad de Dios no significa que siempre seamos perfectos, que todo lo hagamos perfectamente, no. El hacer la voluntad de Dios implica que tu corazón esté deseando hacer la voluntad de Dios. Puede que en algún momento no la llegues a hacer, pero luego viene el Espíritu de Dios y nos habla. Y es ahí donde tenemos que volvernos a Él y decir, perdóname, Señor. Y cuando aprendemos de Dios, cuando escuchamos a Dios hablar, cuando tenemos comunión con Él, Dios nos da sabiduría, Dios nos da inteligencia para las circunstancias, Dios nos da valor, Dios nos da seguridad ante las cosas que hay, que a lo mejor pues la pandemia o que una enfermedad, pero tu corazón puede permanecer confiado porque te dejaste enseñar en su momento y en tu corazón reposa la palabra de Dios, las promesas de Dios, y sabes que pues como dice Isaías, que aquí que nieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová. Pueden pasar muchas circunstancias, pero tu corazón permanece confiado, porque te dejaste enseñar, porque aprendiste del Maestro. Y no implica perfección, como les digo, implica que tu corazón está deseando y anhelando hacer la voluntad de Dios. Y vamos a hacer una breve oración para terminar. Amado Señor, en esta noche nos acercamos a tu presencia, sabiendo que tú nos escuchas, que tú estás presente en este lugar, que tú estás presente en nuestras vidas. Y nos acercamos, Señor, reconociendo sobre todo nuestra gran necesidad de ti, reconociendo que en algún momento hemos menospreciado tu palabra, que no nos hemos dejado enseñar, que no hemos puesto en práctica lo que tú nos mandas. No queremos engañarnos a nosotros mismos teniendo un razonamiento falso. Al contrario, queremos ser completamente honestos contigo, Señor, y con nosotros. Tú conoces nuestra vida, nuestro caminar, nuestros pensamientos, lo más profundo que hay en nuestro interior. Y no podemos engañarte, Señor. Tú conoces cuánto necesitamos de ti y venimos a tu presencia pidiendo tu ayuda, tu socorro, tu mano extendida a nuestras vidas, para que tú nos redarguyas cuando no hacemos lo que es correcto, Señor, que tú nos permitas ser sensibles a la voz de tu Espíritu, que tú nos hables, Señor, tan profundo, que sepamos que eres tú, Señor.
no nos dejes en nuestros propios razonamientos, sino que tu palabra esté siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, enseñándonos tu voluntad. Queremos ser discípulos, verdaderos discípulos tuyos, que se dejan enseñar, que tienen un espíritu manso y humilde para ser enseñados, que reconocen que no lo saben todo y que necesitan ser enseñados por el Maestro. Porque tú eres nuestro ejemplo, Señor, y queremos seguir tus pisadas. No queremos que este mundo sea el que nos enseñe o nos moldee. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, en la comunión contigo, en la obediencia a ti, Señor. Ayúdanos porque somos polvo, somos frágiles, débiles, Señor, y siempre necesitamos de ti. Tú eres la fuente, Señor, de toda sabiduría, de misericordia, de amor. De ti proviene todo lo que necesitamos. Y tú como un Padre amoroso, Señor, tú como un Padre que nos mira con amor, tú nos das lo que necesitamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor. Ayúdanos a tener siempre, siempre un espíritu enseñable, a no menospreciar tus palabras, a no menospreciar tu enseñanza, Señor, a poner atención a tu palabra y sobre todo a ponerla en práctica. Te adoramos, Señor, te bendecimos y te damos tantas gracias porque nos permites estar aquí y escuchar tus palabras de amor, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues somos despedidos. Que Dios les guarde y les bendiga.